Pero bueno, ya habiendo dejado un poquito de tiempito, primero que nada y lo mucho, mucho, muy importante, Batu, gracias por sumarte, bienvenido a este espacio, bienvenido a No, Frontend Army. hombre, gracias a ustedes por el tiempo y por invitarme. Estoy contento de estar acá. Buena, buena onda. La idea de hoy es charla full café, full relajada. Vamos a estar hablando de data science, vamos a estar hablando de cambios de carrera y de muchas cosas más. ¿Y te parece arrancar un poquito con una intro tuya? Más o menos desde cómo arrancaste y un poquito qué haces ahora. Dale, sí, bueno, yo soy Batu, me conocen como Batu. Eh, Antes estuve trabajando con los chicos en Wolox, estuve trabajando haciendo frontend y mobile, específicamente React Native, era TL en el laburo anterior. Y lo que hice fue ahora, justo con la pandemia, con la cuarentena, me cambié a todo lo que es data science en general, y ahora en Mercado Libre estoy trabajando como TL, pero data science. Ese es un poco el trasfondo. Bueno, pequeño, gran cambio de carrera, ¿no? Y contame un poco de eso, tú. ¿Qué onda el hecho de tipo pasar de front con todo lo que, con todo el mundillo de front a pasarte a todo lo que tiene que ver con data science, vi también que tocaste un poco de machine learning, tipo, ¿sentís como que fue un salto bastante ajeno una cosa a la otra? Porque siento que una cosa es pasar de backend a data science o a data y otra cosa es pasar de mobile De mobile a la cosa. data. Mirá, en definitiva las cosas que se ven en data science, bueno, y en mobile son muy, muy distintas. E incluso la forma de laburo es distinta. Porque, no sé, hola Gapi, estás enojado, me pregunta Gapi. Eh, el, Como es, los procesos en general son distintos porque en data science por lo general son un poco más largos. Por ejemplo, eh, en mobile o en software, desarrollo de software, uno tiene un backlog, por ejemplo, tiene cards, las puede priorizar, tipo, sabe más o menos cuánto puede durar eh, y las va trabajando en iteraciones, digamos. En data Mm. science no sé si pasa tanto eso, porque tiene mucho componente de experimentar, por ejemplo, de agarrar los datos y probar cosas, por ejemplo. Y eso es tiempo que necesariamente vas a terminar esperando, por ejemplo. Si tenés muchos datos y estás entrenando una red neuronal, y van a pasar horas entrenando la red neuronal, por ejemplo, si es una red neuronal potente. Eso, por ejemplo, en desarrollo de software, yo no recuerdo, por ejemplo, casos donde tenía que esperar mucho para que algo se resuelva, por ejemplo, mientras estoy haciendo algo. Por ejemplo, en desarrollo de software le meto ahí, el hot reloader me dice, bueno, che, mira, el botón este está desfasado un poco y dale que va. Acá no, acá pasa mucho que tenés que esperar, en algunos casos tenés que esperar bastante. No sé, por ejemplo, querés armar un dataset porque necesitas datos para hacer algo y ese ETL va a llevar su tiempo, va a tardar mucho, o sea, tenés que ir jugando con eso. Entonces, como vas a tener muchos tiempos muertos, por lo general lo que se suele hacer es tener varias cositas ongoing, digamos, cosa de que cuando estés parado en una, retomes con la otra y así es como que vas a switchar. Ok, Pero no es creo que es algo, muy distinto. no es algo que podés meter en un sprint, digamos. No, no podés usar Scrum casi. Exacto, exacto. Pasa que Scrum y todas las cuestiones Agile, digamos, lo que plantean es, bueno, metemos iteraciones en la medida que la iteración sea rápida o sea barata, digamos. Pero en este caso, justo falla la componente de, che, una iteración rápida, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, por lo general Mercado Libre se rige en quarters, por ejemplo, que Ujú. los proyectos duran quarters, y en los quarters tenés desde arrancar el proyecto con detectar necesitamos hacer y terminar con la puesta en producción del modelo de Machine Learning. Ahí para ponerle un poco en contexto, esto no lo aclaré, ahí lo que estamos haciendo, por lo menos lo que estoy haciendo yo en Mercado Libre, es todo lo que es prevención de fraude. Nosotros usamos data science, machine learning, digamos, para poder prevenir el fraude. Por ejemplo, en el caso clásico, por ejemplo, de
una persona pide un iPhone y le mandan una piedra, bueno, nosotros tenemos varios mecanismos entre esos modelos de Machine Learning que tratan de predecir cuándo va a pasar eso y tratan de evitar que sucedan ese tipo de cosas. Además de los programas también de protección al consumidor y demás, nosotros tenemos modelos de Machine Learning que o tratan de predecir cosas o tratan de automatizar cosas que hace revisión manual. Por ejemplo. Eso es Y como ahí, el rol que y tenemos. ahí, datasets de prueba. ¿Hay en el mundo de la seguridad y el machine learning datasets de prueba para esas cosas? ¿O son modelos que te entrenan con data, entre comillas, como que van nutriendo? Es una buena Bulk. pregunta, es una buena pregunta. En Machine Learning lo que termina pasando es, siempre tenés que, para que el modelo salga bien, por lo general siempre trabajás con un dataset de entrenamiento y un dataset de test, digamos. Ujú. Esto es porque lo que en general aprendemos con Machine Learning es una función. Supónganse nosotros en todo lo que es el paradigma de software tradicional, digamos, como es lo que es frontend, backend y demás, uno por lo general codea una función, codea algo, eso ya recibe los parámetros y ya te devuelve un output. Acá en Claro, Machine Learning tenemos otra cosa, tenemos los inputs y los outputs y tenemos que encontrar cuál es la función que devuelve, que conecta esas dos cosas. Eh, Ahí lo que te puede pasar es como hay mucha, puede haber mucho ruido en los inputs, en los outputs, o pueden haber distintos casos, por ejemplo, lo que se opta siempre en Machine Learning es siempre trabajar, entrenar un modelo con datos de entrenamiento y después tener sí otros datos separados, digamos, que el modelo no haya ujú, visto como dataset de test para saber si el modelo que estás haciendo de Machine Learning puede generalizar bien claro. o directamente se memorizó lo que estaba entrenando. Puede pasar que algo que pasa mucho, que se llama overfitting en Machine Learning, es que el modelo termina como se termina aprendiendo las respuestas, digamos, en vez de aprender a generalizar. Entonces, si vos le mostrás datos que no vio nunca, tenés como cierta métrica de, bueno, che, mira, a ver, se grado tanto, generaliza bien. Tenés como cierto dataset de test. Claro. Existen datasets públicos en general para hacer distintos modelos. Uno en general espera de separarlo en training y en test manualmente. En Mercado Libre tenemos datas, nosotros construimos, no sé, el modelo, el que le contamos, el caso donde te devuelven un ladrillo, te mandan un ladrillo, por ejemplo. De eso Ujú. tenemos muchos casos de eso, o tenemos casos de eso que pasan o que van a pasar, y los dividimos en training y test, por ejemplo, y a eso también le sumamos casos buenos porque, para que generalice bien y detecte bien cuándo va a pasar. La cantidad de tópicos que estamos tocando en los primeros 10 minutos de charla, boludo. Sí, Y sí. ahí viene la pregunta importante, ¿no? Tipo, ¿qué onda? ¿Cómo te capacitaste? ¿Cómo te empezaste a meter en el mundillo data, en el mundillo machine learning? Sabes que es una muy buena pregunta porque yo lo que, en general, todo lo que conozco, todo lo que sé en general fue por, por motus propio, digamos, o sea, fue bastante autodidacta en ese sentido. Más que nada porque cuando yo arranqué a hacer data science, cuando yo empecé a estudiar data science, no existía la carrera, por ejemplo, de data science. Por ejemplo. Entonces, aprendí por mi cuenta redes neurales, a ver cómo funcionan los modelos, cómo es el paradigma de Machine Learning en general. Eso lo fui aprendiendo por mi cuenta. Eh, Pasa que eso yo ya venía con eso, eh, también de cuando era TL, siempre me gustaba ir leyendo, por ejemplo, todo lo que es React, también fui aprendiendo por mi cuenta, los Autodidacta. internals, cómo funciona por abajo, tipo de... No sé si lo volaron ahora en React Native, todo lo que es el bridge y ese tipo de cosas que pasan, digamos. Todo ese tipo de cosas las fui viendo por mi cuenta. O sea, cómo me formé eh, es un poco, fue un poco por mi cuenta. Em, Ahí lo que cambia un poco es, bueno, cómo sé que me gustaba Data Science. Bueno, había cursado una materia y nunca más tuve contacto. Tipo, me mandé a hacer desarrollo de software
Y cuando surgió en Wolox, por ejemplo, un proyectito de Machine Learning, me volví a acordar que existía eso y me puse manija y me puse a estudiar por mi cuenta, cuando ya había dejado la facultad, por ejemplo. Entonces, los años que no cursaba, fui absorbiendo mucho material Medium, de muchos posts, en videos en YouTube, en Kaggle también, hay mucho material dando vueltas como para aprender. Eh, así que, así que sí, esa fue mi formación básicamente. Bien. Y ahora, bueno, con el Y, laburo, ¿no? y ahí va como la siguiente pregunta, ¿no? Tipo, ok, te capacitaste full autodidacta. ¿Cómo fue el hecho de decir, bueno, ok, listo, vamos por el camino de data, vamos por el camino de machine learning? Ok, ¿cómo arrancaste a buscar un primer laburo de ese palo? Viniendo de technical lead en frontend, en mobile y más del estilo frontend. Eso, ahí lo que fui haciendo fue, primero fui preparando algunas cosas, repasando, tipo, todo lo que he estudiado, tratar de condensarlo en algún lado, digamos. Y después fui a entrevistas directamente. Bueno, por lo general me postulaba a puestos que pedían un junior, por ejemplo. Digo, bueno, ya fue, tipo, con tal de cambiar de carrera me mando a junior, digo. Y, no, no sé, que no importa tanto el sueldo, a mí me interesa, tipo, empezar y hacer carrera acá. Yo fui, me entrevisté con Jamp, creo que me entrevisté. Hice un proceso, por ejemplo, me entrevisté con Ethermax. Me entrevisté con Meli también, por supuesto. Mm, Pero es como que yo iba, por ejemplo, a una entrevista como junior, había cosas que claramente no sabía en su momento y aprendí ahí. O sea, bueno, no sé, por ejemplo, en Ethermax tuve una entrevista que tipo le expliqué cómo funciona una red neuronal, qué sé yo, bueno, qué sé cuánto, eh, para junior. Se ve que, y le contaba más o menos lo que hacía ahora. La gente tipo me dijeron, bueno, no, pero tenemos una posición abierta para senior. ¿Querés entrevistarte? Digo, bueno, pruebo, qué sé yo. Fui a entrevistarme para senior, me hicieron mierda, tipo, porque también me habían mandado a hacer un ejercicio, qué sé yo, lo tuve que explicar. Y le dije, che, mirá, pero me había postulado para junior, no sé, porque si ustedes evaluaron que esto era para seniors, no sé. Eh, y es como que, o sea, al haber sido TL y demás, tenía habilidades blandas que requerí con el puesto, digamos, pero quizá es como que en conocimiento o en modus operandi, tipo, todavía está recontraverde. Entonces ahí aprendí un montón. Por ejemplo, en esas entrevistas aprendí un montón. Eh, y nada, después lo que termina pasando es, me, me llaman de Meli, me llamó un ex profesor mío. eh, yo había cursado con él y de hecho había presentado una de las cosas que hicimos ahí en Wolox, no sé si se acuerdan, el proyecto de Kat Anderson. uf, Eh, sí. lo habíamos resuelto siguiendo un paper. Después lo presenté en el laboratorio de ciencia de datos de la Facu y quedó ahí. Y después el profesor que estaba liderando ese laboratorio me dijo: Che, estamos buscando gente, ¿no? ¿Querés venir a hacer carrera? Sí, perfecto. Cuando fui a hacer la entrevista le digo: Che, mirá, o sea, yo vengo de otro palo, hice este tipo de cosas, hice estas cositas, pero yo, tipo, ustedes me quieren poner como junior, arranco como junior. Y arranqué como semi-senior porque vi que, o sea, no era un pichi, sino que venía ya tocando bastantes cosas. En general, ya en Sí. vuelo ya venía laburando 3 años. eh, y antes también tenía experiencia, o sea, tocando cosas de backend, de base de datos. O sea, no es que caía de cero y no sabía abrir una terminal, sino que era yo me consideraba junior porque no sabía nada o porque nunca había aplicado Machine Learning. Y no, los chicos de Mercado Libre me dijeron, bueno, o sea, en conocimiento sí, pero pues, tenés todas estas habilidades y todas estas cosas que pueden estar bien. Así Y que, sí. justamente, tipo, yendo al hecho de que te sirvió, digamos, la experiencia que tenías en desarrollo para Mm. todo lo que tiene que ver con poder arrancar con tu primer laburo de Machine Learning. ¿Qué tipo de conocimientos son
los que te sirvieron? O sea, ¿qué tan alejado está el mundo de Machine Learning del desarrollo más común que la mayoría de la gente que nos ve hace, que es tipo una API, una web, un front, y como mucho algunas SQL queries a la base de datos? Y ahí lo que más sirvió ponerle son las habilidades blandas, por ejemplo. Como me entrevistó otro chabón que es manager, como pidiendo a ver qué habilidades blandas también tenía. Me preguntó, por ejemplo, si había liderado equipos, si alguna vez tuve un quilombo en producción, cómo lo resolví, si alguna vez tuve un caso, por ejemplo, donde estuvimos todos incendiados, por ejemplo, ese tipo de cosas, que en general en software pasa, o sea, Mm, eso es como lo que tiene en común, o sea, todo lo que está dando vueltas alrededor del desarrollo es como se suma bastante. Después, cosas de gestión de proyectos, me preguntó, bueno, cómo te manejas con esto, cómo identificas este tipo de cosas. Me hizo preguntas como sueltas, como para ir tanteándome a ver qué perfil tenía. Yo formalmente, tipo, todo lo que es gestión de proyectos como medio mes lo hacía el TM, o mm, sea, en Wolox, o sea, y yo mm, codeaba básicamente. Pero sí le contaba, no sé, el release process, no sé, hacíamos PR, teníamos tal, o sea, cuidamos que el código sea así, 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 o sea, ese tipo de cosas también se valoran, o sea, no solo el expertise técnico, sino también se valora mucho cómo, cuáles son tus herramientas para ser eh, bueno técnicamente, digamos. Porque si, no sé, si vos aprendiste todo porque es una cosa heredada, bueno, vaya y pasa, pero ahí te van a preguntar, bueno, y che, ¿y cómo aprendiste esto? ¿Qué sueles hacer para mejorar profesionalmente? Eso suma mucho, ese mm. tipo de cosas que, que son como capaz las veo en común también, tanto para backend, frontend o para lo que sea machine learning, todo lo que tenga que ver con eso también. Después sí, ¿Y qué? eventualmente me van a preguntar, me preguntaron de usar Scrum o usas tal cosa, porque Claro, a veces haces cositas, no sé, ahora estoy haciendo una library, por ejemplo, nada que ver, estoy ah, desarrollando, ahora estoy codeando un poco más y, y ese tipo de cosas también es como, al haber tocado distintas cosas, como que tengo cierta soltura de poder cambiar de proyecto y hacer lo que más me pinta. bien. Y ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de aplicativos encontraste desde que arrancaste con Machine Learning? Tipo, como para uno tener un pantallazo de que para qué cosas uno podría arrancar a aplicar esto. Bien, ahí, perfecto. Una de las cosas para las que se usa Machine Learning es para automatizar lo que va a ser revisión manual, por ejemplo. Mm. El caso común es, che, estoy viendo, no sé, imágenes y quiero clasificar las imágenes en algo, por ejemplo. Es decir, no sé, acá están vendiendo algo que no corresponde o están haciendo alguna práctica que no corresponde, se están poniendo un QR, por decir algo. Eh, eso en general, uno cómo lo resuelve. O se tiene que saber todos los QR del mundo, o tiene que tener un chango ahí que revise a ver si hay un QR o no, y después ahí da de baja la publicación. Bueno, para automatizar ese tipo de cosas, ahí viene bien Machine Learning. ¿Qué pasa? Bueno, Claro. necesitas muchos ejemplos de QR para que, pero no todos los del universo, sino que necesitas muchos ejemplos para que eh, Machine Learning sugiera. Otra también para lo que sirve es para predecir cosas. Uno, por ejemplo, dice, bueno, che, esta persona va a, por ejemplo, se robó una cuenta, va probablemente a hacer una transacción que es fraudulenta, bueno, la paramos antes. Predecimos cuándo va a ser una transacción fraudulenta, por ejemplo, a alguien, entonces se frenan. O hay predicciones de otros estilos también, por ejemplo. Dado el título de, no sé, por ejemplo, un ítem, yo predigo qué dimensiones puede tener eso. Eso es muy difícil hacerlo, por ejemplo, si yo escribo un título así random, digamos, no sé, si yo escribo PlayStation 4 o PlayStation 4 o PlayStation 5 o más. Uno tiene que tener una regla, la mejor regla del mundo, o tiene que hacer algo de ese estilo también. Entonces, eso, por ejemplo, se usa mucho para la gente que declara, no sé, che,
este mueble en realidad mide 10 centímetros y nada, boludo, tipo, me estás cagando. Entonces, se indica, se hace también para validar esas constraints y demás. O sea, se Ok. usa más que nada para predecir o para automatizar cosas de revisión manual. Y ahí trae una pregunta del chat de Maleta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, estas clasificaciones de imágenes fallan o empiezan a salir mal? Eh, ¿Cómo lo Bien, manejan? eso es una buena pregunta. Como Machine Learning se basa mucho en estadística, en general, el aprendizaje estadístico, siendo un poco más purista, siempre vas a tener, o sea, lo que pasa, por ejemplo, en software engineering es vos tenés algo, codeás y sabés que el resultado es exacto. O sea, no va a cambiar, digamos, o por ejemplo, sabés que es 100% confiable, digamos, porque vos codeaste la función. En el otro caso, no, como vos, como el modelo está aprendiendo la función, va a tener casos donde vas a tener falsos positivos, o por ejemplo, che, diste de baja a alguien que no era, o por ejemplo, falsos negativos, che, este chabón que se la está manando no lo detectaste, eh, y tenés que ver ese tipo de métricas. En general, lo que se buscan con los modelos es, con el set de test, es ver que no se te disparen mucho, por ejemplo, los falsos positivos, los falsos negativos. Hay métricas específicas para eso, se llaman precision, recall, ese tipo de cosas. Pero sí, uno va estudiando, bueno, aprendí todo esto de los datos, bueno, a ver, performa bien con datos que no vi, perfecto, bueno, ¿qué también? Y ahí y empezás a contar. Le pifia en estos casos, detecta estos casos y demás. Lo que buscamos, por ejemplo, en fraude, como los casos son muy pocos, digamos, o sea, no todo el mundo hace fraude, entonces la reducción digamos, para aprender fraude es muy chiquita. Lo que se busca es, dependiendo del caso, o ser mucho más severos, digamos, y a veces penalizar gente que no tiene nada que ver, o en el caso donde es un fraude un poco más leve, si se quiere, eh, ser un poco más, no dar de baja a gente al pedo. O sea, entonces, eso es lo que hacemos mucho en el laboratorio antes de que el modelo salga a la cancha, por ejemplo. Testeamos mucho, vemos mucho esas métricas y también vemos a ver si se puede seguir tuneando. eh, y después, bueno, vemos los casitos y tratamos de compensarlos. ¿Y ahí te pasó alguna vez del famoso bug en producción, así más linealmente? Sí, a veces pasa, a veces pasa. No solo. Hay dos formas de bugging en producción. El bugging en producción te puede pasar porque, no sé, metiste un dedazo, deployaste una versión que no tenía que ir y empezó a Mm, dar de baja a medio mundo. Eso puede pasar. O lo que te puede pasar también es que, eh, si notas, y esto pasa en cualquier ámbito en general, si no estás preparado para, no sé, para detectar ciertos grupos de gente, por ejemplo, te pueden hacer un ataque, por ejemplo. Y eso ve claro. que las métricas de detecciones o las métricas, no sé, de algo empiezan a irse a la mierda y ahí tenés que ir, te suena la alarma, bueno, ver cómo hacer para frenar el ataque. Por ejemplo. Eso te puede pasar. Puede pasar. A Acá veces pasa, por ejemplo, preguntan... ahí Sí. 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 No, no, mándale, mándale. No, decía que un caso, por ejemplo, hipotético es, por ejemplo, suponete que no tenés ninguna protección sobre el robo de cuenta y confías que todos tus usuarios, tipo, son ellos mismos. Entonces, en algún momento, no sé, alguien le hackea la cuenta a otra persona y empieza a pedirte crédito, así a mansalva, de una forma, ves un outlier tremendo y vos digo, decís, confías en que la persona es la que es, y ahí te la diste, porque nunca contemplaste el caso de que te roban la cuenta, por ejemplo. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, de ese tipo de ataques, hay muchos mecanismos, digamos, para que si no te atrapo por A, te atrapo por B, eh, Ah. en ese sentido. Así que puede haber cosas que pasen, digamos, en producción, así que nada, es eso. Acá Es eso, algo así. preguntan por el chat, Monetelado, ¿se puede hacer testing estilo bien clásico unit test? O Ahí lo me que suena son podés, más test de integración, ¿no? Es más. esos, o sea, lo que terminás haciendo ahí en Unitest, por ejemplo, vos tenés, bueno, che, esta función o este objeto, yo creo, tipo, se tiene que comportar de tal forma, ¿no? Tipo, le aplico cosas. Ujú. Vos
En lo que es el modelo en general, no tenés un unit test, tenés, che, bueno, tengo estos inputs. ¿Cómo se comporta? ¿Se comporta de una forma que yo espero, por ejemplo? Y no tenés un unit test, sino que lo testeás con varios casos a la vez. Por ejemplo, no sé, lo que haces es agarrar el set de test y decir, che, todos estos casos de fraude, los agarré a todos. ¿En cuántos me equivoqué, por ejemplo? Y manejás mucho la estadística, digamos. De, bueno, che, este modelo agarra, no sé, el 99% de los casos, hay uno que se le pasa, ves, bueno, el caso en que no pasa, bueno, ahí lo empezás a estudiar, bueno, qué feature, digamos, se le dice, o qué columnas, qué características tiene ese caso Mm. que se me pasó, etcétera, y lo empezás a estudiar por ese lado. Pero no he visto, por ejemplo, unit test, por ejemplo, en los 3, casi 4 años que estoy, por lo menos para modelos, no vi unit test porque no estás codeando la funcionalidad, no estás codeando el software, sino que directamente lo estás como aprendiendo. Sí. Y acá Matt, un fiel suscriptor, ya 14 mes Hola, Matt. consecutivo, pregunta, ¿qué tanto usas la matemática en tu día a día? Es una buena pregunta, depende para qué, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, estoy lidiando con un problema de optimización y estoy viendo algunas cosas de álgebra y demás, estoy chequeando. Por lo general, todo lo que es deep learning, machine learning en general, está bastante bien resuelto. Lo único que tenés que saber es cómo funcionan por abajo, o sea, las cuentitas, eh, para saber que no está haciendo cualquier cosa el modelo cuando se entrega, por ejemplo. Pero después la matemática, por lo menos en mi caso, hay cosas que están muy resueltas y capaz algo custom cada tanto se mete. Por ejemplo, una vez le contaba a los chicos, él puso el teorema de Green en producción, porque teníamos que calcular el área en, no sé, en 4 puntos, no sé qué cosa, y bueno, eso está puesto, está el teorema de Green y funciona no de n, funciona eso. Qué locura. Está ahí dando vueltas, pero sí, no es, o sea, se usa, no se usa todos los días, pero cada tanto aparece algo de, che, mirá, a ver, esto cómo se puede resolver. Sobre todo para la parte de embedding también, ahí tenés que saber un poco de álgebra y está bueno saber. Bien, bien. Ahora viene la pregunta de, en tu día a día, justamente, ¿cuánto es data, cuánto es machine learning? Porque una vez ya entrevistamos a una chica que era más data engineer y le Ujú. preguntábamos, ¿no? Tipo, hay muchos roles en el mundillo data. Bien. ¿Te gustaría, ya que tenés bastante experiencia y venís dedicándote a esto hace tiempo, hacernos un paneo y cuánto de tu trabajo en el día a día está relacionado a Machine Learning y por qué se diferencia por ahí de otra gente de data con la que he laburado que era más business y menos técnica, digamos? Claro, perfecto. Bien. Ahí voy a poner los perfiles ahí como me sale, ¿no? El primero que Ok. mencionaste es Data Engineer. Los Data Engineers son la gente que agarran todos los datos enormes, lo que se le dice Big Data, ponele. Ujú, Trabajan con grandes volúmenes de datos y tratan te la van manejando, te la dejan disponible como para hacer análisis, no sé, en una tabla de SQL, tipo te dicen, che, mira, esto se puede usar. Van controlando, van haciendo optimizaciones a nivel bit, digamos, para poder manejar, no sé, para que el storage no se te muera, por ejemplo, ese tipo de cosas, la hace un data engineer. O sea, trabaja con el volumen de datos, el gran volumen de datos, y trata de hacerlo lo más óptimo posible y dejarlo servido para que otros lo usen. Después está el data analyst. El data analyst lo que hace es justamente esta gente de BI. Es, bueno, a ver, tengo estos datos, quiero ver cómo se comportan, quiero ver qué tendencias hay, quiero ver a ver si tiene un grafiquito, por ejemplo, quiero ver a ver, tiene una query segura, bueno, quiero ver cómo vienen las poblaciones, quiero ver y entender un poco la data, qué es lo que está pasando con la data. Eso es lo ujú, que hace los data analysts. Después están los, los ingenieros machine learning, los machine learning engineers. Esta gente es un poco más técnica, capaz no están tan abocados a hacer
análisis de datos, sino lo que hacen es, bueno, tengo el problema, trato de entender cómo puedo aplicar Machine Learning con estos datos para resolverlo. Eso implica, por ejemplo, saber cómo usar el modelo, qué capas tengo que usar para red neuronal, si voy a construir una red neuronal, cómo tengo que tunear el, no sé, un árbol de decisión, por ejemplo, un IGBM, por ejemplo, los hiperparámetros, qué herramientas voy a usar, y después cómo lo voy a poner en la cancha. Bueno, una vez que tengo el modelo, bueno, cómo lo meto ahí. Eso es lo que hace un Machine Learning Engineer. Y después lo que hace un Data Science es una combinación de Data Analyst con Machine Learning Engineer, si se quiere. Nosotros hacemos Machine Learning con algunos análisis. Por ejemplo, pues yo soy Data Scientist. Hay en otras empresas como que más difuso el que es Data Science y hace capaz cosas de Data Engineering, por ejemplo, porque capaz la empresa no es tan grande. Claro. Pero es como un comodín, básicamente puede hacer cosas de todos. En particular en mi puesto es, bueno, hacemos análisis y hacemos cosas de Machine Learning. Acá una pregunta del chat, Dark94 pregunta, ¿qué ventaja tiene entrenar tu modelo con Machine Learning versus usar básicamente la API de ChatGPT, o sea, un modelo ya entrenado, digamos? Bien, eso, la ventaja es, por ejemplo, ChatGPT o los modelos que están dando vueltas, por ejemplo, OCR, hay modelos o soluciones que provee Google, que provee Facebook, que provee OpenAI, donde te dan un modelo servido. Por ejemplo, yo quiero parsear, no sé, tengo un cartel y quiero parsear qué dice ahí. Eso es un OCR, por ejemplo. Uno no, por lo general no va a entrenar ese tipo de cosas. La ventaja que tienen esos casos es que vos no necesitas datos para aplicarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La limitante que tenés mucho en Machine Learning, en Data Science, es que necesitas datos. Solo necesitas un buen volumen de datos. Si lo haces con pocos datos o corres el riesgo de que el modelo salga medio rengo, o no performa muy bien, o no prospere. Entonces la ventaja que tenés ahí no sé, por ejemplo, usar la API de ChatGPT es que podés usar Machine Learning de AI, digamos, sin datos. Ahora, ¿para qué nos sirve? Digo, si tenemos estas cosas, ¿por qué no usamos todo por ChatGPT? Bueno, hay cosas, por ejemplo, que en sí nos va a interesar tener nuestro modelo, por ejemplo. ChatGPT, por ejemplo, tiene un tiempo de respuesta muy alto, por ejemplo. Si decís, che, mirá, revisate esto, y la verdad yo me voy a tomar un tiempo enorme, va a decir ChatGPT, y te manda una respuesta. Y vos ahí capaz necesitas, no sé, tener algo un poco más dedicado, digamos, que resuelva el problema de una forma un poco más rápida. Por ejemplo, de un modelo y hago un pago, por ejemplo. ¿Lo tengo que aprobar o no lo tengo que aprobar? Yo no lo puedo, tipo, porque es sincrónico eso, yo no puedo frenar toda la experiencia de usuario a ver que el modelo me responda dentro Que de 5 segundos, ChatGPT se porque, digne. claro, está 5 segundos ahí esperando que el modelo me responda y está el icono ahí de loading 5 segundos en cosas. Yo no puedo hacer eso. Entonces, en esos casos necesitas potencia, capaz los modelos que son como ChatGPT y demás, que son como más amplios, digamos, si bien son generalistas, digamos, esos casos no te lo soporta. Por ejemplo. O también te puede pasar que quieras resolver algo muy, muy específico también. Por ejemplo, yo ahí en la mesa veo un montón de tazos, de esos tazos de Pokémon que venían en el 99, del 2000, cuando éramos pibes. Bueno, yo lo que Ujú. estoy haciendo es, estoy haciendo un modelo que me diga, bueno, che, esto es un Charizard, por ejemplo, que reconozca que hay un Charizard, que me diga, che, esto qué puntaje está, si está muy gastado o no está muy gastado. Ese tipo de cosas, por ejemplo, yo no las puedo mandar a ChatGPT porque no sabe cuánto, tipo, si hay una marquita, por ejemplo, en el tazo, qué puntaje le corresponde, por ejemplo. Me va a decir, che, capaz es una marquita o capaz te tarda un montón de años en responderme y yo capaz lo quiero deployar en el celular, ¿verdad? Quiero deployar en el celular y decir, che, que corra ahí, que me diga, bueno, a ver el tazo, a ver cómo viene, que le asigne un puntaje y ahí me va armando la presión. O sea, para cosas muy generales funciona. Cuando tenés que meterte en cosas muy específicas, ya ahí capaz necesitas algo más caro. Y la otra también que te puede pasar es, vos tenés data sensible también, ese es el caso del otro que se me ocurre. Al usar APIs públicas, por ejemplo, ChatGPT, vos estás mandando
info que capaz no querés que otra persona se entere, qué sé yo. Entonces, si querés hacer un modelo usando ese tipo de datos, ahí lo recomendable es, bueno, lo manejás de puerta para adentro y nada, no lo estás divulgando a APIs externa que andás a ver qué hacen con esos datos. OpenAI te está vigilando. OpenAI lo que Eh, tiene es, aprende de mucho de las respuestas de las cosas que le das. O sea, hay que tener cuidado. Si vos le mandás, si vos agarrás código de tu empresa y se lo pasás a ChatGPT, decís, a ver, corrégemelo, y estás filtrando todo el código, hermano. Es como, después en algún momento te va a echar GPT, tipo, capaz la gente de OpenAI no se responsabiliza. Che, vos metiste acá código, cosas, detalle interno, andás, sabe qué es. ¿Eh? Ese tipo de cosas, hay que tener cuidado. Pero después. y ahora viene la pregunta de Ivalidop, y esto abre la pregunta a una cosa que me da mucha curiosidad, que es, ¿hay que estudiar para dedicarse a esto? Y quiero anexar ahí qué onda la carrera de Data Science de la UBA de la Universidad de Buenos Aires Bien. en toda esta historia. ¿Hay que estudiar Data Mm, Science formalmente? ¿Qué onda? ahí, ahí la respuesta es, depende para lo que quieras, depende de lo que quieras resolver, por ejemplo. Estudiar así formalmente, o sea, uno tiene que aprender las cosas, pues puede usar un curso, puede usar libros, puede ser YouTube, puede ir, no sé, a aprender a los ponchazos en el laburo. Eh, hay distintas formas de aprender. El tema de estudiar, de hacer la carrera, digamos, depende para lo que quieras resolver, por ejemplo. En mi caso, por ejemplo, en ingeniería informática, se enseña en los primeros años álgebra, se enseña análisis matemático, se enseñan algunas cosas que, digamos, que sirven después para entender cómo funciona una red neuronal por abajo, por ejemplo. Entonces yo te digo, bueno, esto usa un gradiente acá que se llama backpropagation, usa el gradiente de la pérdida, que es una función logarítmica, y esto se propaga para atrás y así se optimizan todos los pesos de la matriz. Eso que parece medio un chino es, la matemática te sirve para entender los internos, digamos. Ahora, uno capaz no quiere, capaz quiere agarrar Machine Learning y dice, bueno, quiero aprender Machine Learning, quiero hacer esto, tuki, 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 y listo. Y después voy probando y voy jugando con las capas y si me abstraigo de cómo funciona, también es válido. Mm. Digamos, de hecho, hay muchos cursos que también tienen ese approach. Y dicen, bueno, che, vamos a aprender Machine Learning, vamos a aprender Keras, por ejemplo. Agárrate este dataset de Iris, correle fit y ya tenés los resultados. Y cómo funciona y magia, después lo aprenderás con el tiempo. Y uno puede Fumate una resolver carrera cosas. de 5 años y... Claro, 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 pero, o sea, aprender, ir a estudiar te ayuda a entender lo que está pasando por abajo, digamos, por qué, digo, che, esto funciona y por qué, por ejemplo, puedo cambiar de este tipo de, no sé, de función de activación por otra y funciona. Funciona mejor y lo puedo optimizar un poquito, digamos. Pues, lo podés abstraerte, digamos. Agarrás en Kaggle. Hay mucha gente que está, por ejemplo, diciendo, che, mira, tenemos este problema, cómo se resuelve con Machine Learning. Hay mucha gente también explicando ahí, en una gran comunidad. Y hay gente, tipo, yo aprendí ahí, digo, no necesariamente sabiendo qué es lo que pasa por abajo. Después, con los años, tipo, vas aprendiendo. Pero sí. Después, a mí me preguntaron cómo es la carrera de Data Science. Yo lo que había visto, en general, es que al principio no tenía base de datos, creo. Eso es re importante, digamos, Clave. para base de datos. Tenés que saber tirar SQL y poder armarte un dataset. Si no te sabes tirar un SQL, no sabes usar SQL, digo, no sé qué haces en datos. Pero después eso lo agregaron. No vi cómo estaba el, cómo es el programa actualizado, pero tenía bastante pinta. La última vez que lo vi, tenían cosas que estaban bastante copadas y cosas que se usaban bastante en el día a día, en el laburo. O sea, yo creo que estaba bastante bien. Bien. Y la pregunta interesante para la gente que quiere arrancar en el mundo data. ¿Algún libro? Viene mucha gente, le gusta leer. ¿Vos sos de leer, Batu? Yo creo que te Sí, gusta cada tanto bastante. yo tengo el libro, el que resume todo esto es Deep Learning with Python. Deep Learning with Python de François Jolet. François Jolet es el autor de Keras,
que después se lo adoptó TensorFlow, que es básicamente Mm. Keras, es un framework para hacer redes neuronales de una forma muy fácil. Decir, che, mira, quiero esta red neuronal con estas capas y estas dimensiones, y ya la tenés andando. No como PyTorch, por ejemplo, que tenés que configurar hasta cómo es el apellido de la red neuronal. Acá no, sale en toque. Bueno, el creador de ese framework, de Keras, hizo un libro que se llama Deep Learning with Python, que te explica. Bueno, la verdad te dice, empieza, la verdad es que vos venís del palo de software, bueno, mira, acá las cosas se hacen distintas. Y te dice, bueno, che, ¿cómo es el paradigma de Machine Learning? Bien, una vez que ya sabes cómo es el paradigma de Machine Learning, te va a mostrar cómo es una red neuronal. Pum, y empieza. Y hay ejemplitos con el código, qué sé yo. Súper llevadero de leer. Se aprende un montón, aprendes un montón también de distintas cosas, de deep learning en general. Todo lo que es manejo de redes neuronales se le dice deep learning en general. Ujú. Eh, y se aprende mucho, es muy llevadero de leer, no es tan pesado, no te dice, bueno, ahora vamos a ver la integral de. No, eso, tipo, es puro software. Te dice, bueno, acá, pum, pum, esto, poné, enchufá, usar, te dio este resultado, bueno, probalo, fíjate qué onda, te da este objeto, usalo, listo. Y es súper llevadero. Ahí que preguntabas, ¿no? Si no sabían integrales, bueno, no hace falta saber integrales o derivar, tipo, pero suma mucho, pero bueno, no es un limitante para usar estas herramientas. Están tan pensadas, las herramientas de Machine Learning en general están pensadas para que las use cualquiera. O sea, cualquiera que sepa cuidar, ¿no? A mi vieja se muere, la manda a hacer redundante. Claramente. ¿Y qué otro tipo de, así de tips tirás para la gente que se quiere meter en el mundillo Machine Learning, Data Science? ¿Algún libro de data? ¿Algún curso? Bien, curso, bueno, ahí el tip es siempre, bueno, en Kaggle, es una comunidad muy conocida, le voy a pasar por Kaggle el con K, chat. ¿no? Ahí lo Kaggle mandé. con K y doble G, Kaggle, ahí está. Es una comunidad que tiene mucha gente que sabe, digamos, y siempre están tratando de resolver problemas. Hay una sección de datasets donde uno se lo puede bajar y puede hacer cosas. Te dan también ambientes, digamos, preparados para hacer cosas con datos, por ejemplo. No sé, te dice, bueno, yo quiero correr esto con GPU, por ejemplo. Te dan en un ambiente ahí como para ir probando cosas, para ir bajándote las cosas, demás. Hacen competencias también de Machine Learning. Eh, en general dicen, bueno, queremos, no sé, detectar o clasificar qué pájaro es el que está cantando porque le estoy ayudando a la fundación de no sé qué cosa. Y tenés el dataset con los ruidos de los pajaritos y tenés que ver hacer el mejor modelo que resuelva eso. Y a veces es por guita, o sea, te dan premios, o sea, es una comunidad muy picada. Y después lo que obliga mucho es gente, lo que obliga mucho Kaggle es la gente que gana la competencia, bueno, postea la solución y explicala, o sea, tipo, a ver que no está haciendo nada raro. Y la gente aprende también con eso. Ves ahí, che, mirá, acá usé una red neuronal convolucional o con una recurrente y usé estas capas con esta combinación de cosas y uno aprende porque el que está manija sabe más de internal si terminas aprendiendo internal porque alguien que es manija sabe cómo Mm. funciona la cosa por abajo. Eso estaba bastante bueno. Después post en Medium, post en Towards Data Science, ahora pusieron el paywall horrible ese, pero yo aprendí mucho ahí. Después hay mucha gente también, después una vez que te vas metiendo en ese mundo, como todo vas a tener los referentes, por ejemplo, vas a tener como el Dan Abramov de React, ¿viste? Uno sigue a Dan Abramov y aprende una banda de cosas porque es Mm. un libro abierto el chabón. Bueno, hay gente también de Machine Learning o gente tipo, no sé, Yann LeCun, que te tira la posta. Por ejemplo, Florian Jolet, que es el autor de Deep Learning with Python, también te dice, bueno, mirá, la verdad es que salió este paper, la verdad es que me pareció que está bueno, lo comparto acá y ya te filtra, ya te estás al día, te filtra las boludeces, por ejemplo, y nada, eso es súper útil también para ir aprendiendo, para crecer profesionalmente. O sea, y después el último coso, como todo en software, siempre meter mano. O sea, uno en software va a aprender metiendo mano. Acá lo mejor es siempre, bueno, a ver che, cómo funciona esto, cómo lo hago andar y hacer experimentos. Arremangarse y ver cómo funciona.
Así, la mejor forma de aprender cualquier cosa que sea software es, che, a ver, ¿y esto cómo anda? ¿Cómo lo van? En ese sentido no es muy diferente. Bien. Batu, últimas tres preguntas Dale, random. Por ahí no tienen nada dale. que ver con lo que venimos hablando, por ahí sí, who knows. Primera pregunta random. ¿Qué onda la vida en Mercado Libre? Muchas empresas, mucho más startups que Mercado Libre, es como que le quieren meter IA a todo. A nivel el otro día nos descubrimos que Notion tiene Notion AI para escribir documentos en Notion y muchas cosas tienen IA hoy en día. ¿Qué onda la IA y Mercado Libre? Mira, en Mercado Libre se usa ya para muchas cosas. Mira, tanto para buscar cosas, que vos buscas en el search, buscas algo y te sugiere una lista de cosas. Uno puede hacer un search con Elasticsearch y demás, pero capaz va a buscar cosas que sean cercanas a nivel conceptual, por ejemplo. Ahí donde aparecen los famosos embeddings, qué sé yo, de representaciones que te permitan buscar a nivel semántico. Ese tipo de cosas, por ejemplo, las maneja un equipo. Después, el equipo de recomendaciones también tenés. Tipo, bueno, ¿viste esto? Bueno, capaz te puede interesar esta otra cosa. También, como te recomiendo algo, bueno, por concepto, qué sé yo. A ver si, no sé, si estás a buscar una cama, no te voy a recomendar una jirafa, Mm. pero te voy a recomendar algo que capaz esté más o menos. Buscaste una zapatilla así, bueno, te voy a recomendar otra zapatilla, o capaz, no sé, unos jeans, por decirlo. Ese es otro equipo. Después está la parte en la que laburo yo, que es todo lo que es prevención de fraude, y después hay un montón de otros equipos que seguramente usan Machine Learning, pero andás a ver qué hace. Eso es lo que me pasa mucho. En Mercado Libre, como es muy grande, yo no sé qué hacen el resto de la gente. A veces me preguntan, che, ¿sabes qué? Conozco a Jorgito Pérez, es mi amigo de la infancia y está laburando en Mercado Libre. Y yo digo, no sé, ¿en qué equipo está? No, está en no sé qué cosa y digo, no lo conozco. No hay chance. Es muy grande Mercado Libre. Y es como que se termina siendo tan grande que cada unidad es como que trabaja, es como que parece como si fuera una empresa. Porque vos te Sí. traes, bueno, le das servicio a otra persona, digamos, y te interactúas así, digamos, internamente. Pero no, yo, por ejemplo, hay cosas que, no sé, hay gente que a veces me habla y no dice, ¿conocés a tal persona? Y digo, no sé. No sé, porque no sé, hay mucha gente, no conozco a toda la gente. Sí, por ejemplo, acá Bemalta te pregunta si los comparadores de productos y atributos se hacen con inteligencia artificial, por ejemplo. Pero si preguntas. Ese componente de los compradores, sí, a Los, veces sí. A veces sí, depende del equipo. Ahí ya no sé bien cómo claro. maneja la internet, pero sí. Hay gente usando Machine Learning para todo. De hecho, para clasificar, por ejemplo, yo vendo una Play 4, pongo una foto de una Play 4, por ejemplo. Digo, che, esto es una consola, por decir algo. Y ya te lo categoriza en consola, por decir algo. Eso es otra cosa que otro equipo que está usando AI, por ejemplo. Hay distintos, por ejemplo, no sé, digo, van una foto un ropero, digo, bueno, che, esto la verdad es que yo veo viendo la foto, yo no puedo mandar esto por correo argentino porque me sacan cagando. Bueno, eso es otro también que trata de predecir también las dimensiones, es otro equipo también. Ahí se usa Machine Learning para muchas cosas. Acá preguntan también por el chat, ¿con cuánta gente trabajas, Batu, en el día a día? ¿Qué roles tienen? ¿Y es todo home office? Creo que alguien tiene ganas de entrar a Meli, pero ¿cómo es el día a día de Batu? ¿Cómo es el equipo? Bien, el día a día, bueno, yo justo ahora estoy en un equipo que es más cross, digamos, atendiendo, pero en general el día a día tenés un squad que se encarga de analizar, de ver cómo vienen los patrones de fraude, digamos, que son el squad de los analistas, digamos, que tratan de entender más el negocio a fondo, diciendo, por ejemplo, che, mirá, la verdad es que, no sé, voy a poner un ejemplo, se robaron un montón de cuentas, por decir algo. Che, tratemos de Mm. bajar las cuentas robadas. Bueno, uno dice, bueno, ¿cuánto la queremos guardar? ¿Cuánto es el target? Todo ese tipo de definiciones la hacen las analistas. Después está la gente, lo que hace los data scientists, que agarran todo ese input, trabajan con los analistas y digo, bueno, a ver, qué datos usamos, qué features, qué características tiene esta población, cómo hacemos para clasificar esta población, cómo hacemos para predecir que se van a robar una cuenta, por ejemplo. Cuando
identifican esa población, bueno, se empieza a trabajar y hacer el dataset y empezar a hacer machine learning. Y después está la gente de backend también que vos tenés, una vez que entrenaste el modelo y lo pones en una API, son los que te ayudan, digamos, a que ese modelo conviva con el resto de los microservicios, con el resto de la arquitectura, digamos, para que no quede suelto ahí. Eso es lo que hace más la gente de backend, te da una mano a nivel, che, bueno, pusiste el modelo en producción, bueno, tipo, hacete cargo. Hay mucha gente, por ejemplo, mi equipo, que no necesariamente estudió ingeniería informática, por ejemplo. Hay gente de muchos palos, por ejemplo, hay gente que estudió física, hay gente que estudió economía, hay gente que estudió de backgrounds que son muy, muy variados, pues saben usar Machine Learning. Y capaz, no sé, te dice, che, mirá, vos le decís, che, mirá, el uso de la memoria de esta instancia está creciendo y bueno, como la tiene que aprender a Le los doy, ponchazos. Como claro. hay cosas que pasan ahí a nivel infra que yo las sé porque vengo de otro palo, pero capaz ahí la gente de backend está como para ayudarte en ese tipo de cosas. Bien. Después, si es todo home office, eh, te- ahora se está pidiendo que se vaya al menos una vez a la office, más que nada para conocer el equipo, para charlar, digamos. Si entras nuevo, ahora yo tengo entendido que están pidiendo el primer mes 4 días a la semana, después 2 y después uno, una cosa así. Pero hay como cierta proporción. Salvo en el caso, por ejemplo, de que, no sé, la oficina te quede en La Quiaca, si, tipo, no, te queda muy lejos, tipo, no te van a hacer ir a la oficina, por ejemplo. Pero sí, ahora veníamos de un esquema que es full remoto y de a poquito se está como empezando a meter todo lo que ¿Y dentro de son. todos, y dentro de todos sentís que es estresante el día a día o es algo que te lleva? Hay Esto con los días y procesos días, por ejemplo. lentos. Hay días que son estresantes cuando, no sé, por ejemplo, hay algo que no sale y necesitamos tal definición y cosa y necesitas accionar rápido como todo. Y la mayoría, por lo menos en mi equipo, es tranquilo, digamos. Pasa que también el pacing te lo da mucho qué es lo que estás queriendo resolver, por ejemplo. ¿Qué es lo que estás queriendo hacer? Por ejemplo, si la empresa, por ejemplo, el producto que vos tenés, se enfoca a sacar funcionalidades nuevas y testearlas, tenés que estar muy rápido con eso, por ejemplo, y la Claro. velocidad es una cosa, por ejemplo. En este caso no, estamos viendo como está bastante, dentro de todo está bastante cuidado, no estás corriendo atrás siempre de un ataque, por ejemplo. O estás perdiendo un millón de palos en una hora, tipo, no. Un palo, mejor, un millón de palos. Perdí un perdés un palo en una hora, tipo, ahí sí, tipo, estás a las corridas, pero después no. No. No puede pasar igual, o sea, ahora está como muy controlado todo y te das como esa sensación. Si no tenés mecanismos, sí, ahí sí te estás corriendo para tapar. Es como el bote cuando se empieza a inundar y estás parcheando todo. Bueno, acá, como está bastante bien cuidado todo, es como por lo general están. Bien. ¿Y qué onda Machine Learning en Data Science? ¿Existe Data Science sin Machine Learning, sin AI o ¿Sabes es qué? algo que siempre es? Es una buena pregunta. Data Science se usa mucho como término, como le dicen, término paraguas, ¿viste? Porque abarca muchas cosas. Mm, Y hay muchas veces se refieren con data scientist a alguien que hace data analysis, por ejemplo, o sea, análisis de claro, data, por ejemplo. Si yo me fijo en un grafiquito, cómo viene la tendencia y cuál es la probabilidad de tener tal cosa estadísticamente, y digo, bueno, tengo una proyección, tal cosa, según vienen los KPIs y ese tipo de cosas, uno puede hacer tipo ciencia de datos con eso. El tema es que data science, por ejemplo, como es un término paraguas, puede o no involucrar distintas cosas, depende de la empresa donde esté. Eh, claro. a veces data science le dicen al chabón que hace data engineer, que te analiza un par de cosas y capaz te tira un modelo, por ejemplo. O te dice, bueno, che, la persona que hace machine learning solo es data science. Es como, varía, depende el, Ah, el puesto, a eso de la empresa. Pero ahí sí. tipo preguntar en la entrevista qué onda, fíjate. Claro, es como. Sí, sí, sí. El otro día también. Cuando hice.
cuando hice como es las entrevistas, una de las entrevistas es buscamos data scientists y pedían una data analyst básicamente, no eran data scientists. O sea, o por Claro. lo menos lo que yo entendía como data analyst. Val, valoraban mucho el uso de Tableau, por ejemplo, es una herramienta para hacer BI, por ejemplo, valoraban que sepas tirar queries, qué sé yo, tipo, tener proficiencia en SQL, tipo, y saberse todo esto bien optimizado, qué sé yo. Pues es otra cosa que lo que apuntas a hacer o otra cosa, digamos, a lo que Claro, querés hacer. Pero claro. sí, 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 eso es clave, tipo, ver qué onda, eso, cómo viene la cosa. Batu, últimas dos preguntas. Última pregunta del chat. Este, tu- justo tenían dos preguntas. Bueno, vamos a ser medio daditativos, pero vamos a ir cortando a poquito que ya se está extendiendo un poco. Acá nos hicieron una pregunta. ¿Sentís que terminás siendo un workaholic o llegas al punto donde aplicás un boost Un y full ya está? O AGVs y sea, listo, depende, pasa que a veces me gana la manija, boludo, es como, a veces me gana sí, la manija. Digo, che, mirá, esto, vos tirás una red neuronal y decís, bueno, che, no anda. Y probás y no anda y después te vas a, no sé, te vas al baño, te vas a pegar una ducha o te vas a caminar y te cruza, es como cuando estás devagueando, y dices, ah, y esto, si le encajo esto, capaz que anda. Y vas y lo probás y a veces anda, ¿viste? Eh, el típico. yo no sé, es como a veces lo que termina pasando es, sobre todo en procesos que tardan muchas horas, por ejemplo, dejas entrenando algo y al día siguiente chequeas a ver cómo fue. Cada tanto, si a veces hago eso, yo tipo entro a ver cada tanto a monitorear, a ver que no se quedó sin memoria la instancia o pasó algo, digamos, con los datos. Cada tanto hago eso. Eh, pero solo cuando está ahí muy, muy, muy manija. Pues la mayoría es como, bueno, estoy haciendo esto, bueno, dejo esto corriendo, listo, chao. Trato de ser lo menos workaholic posible porque Perfecto. si no me pasa, si no me pasa factura, eso ya sé que termino. Pero sí, Che, depende, o sea, depende de la manija. Batu, y la pregunta más importante o que la comunidad de Frontend Army necesita saber. ¿Volverías a Front? ¿Algo que te hubiese gustado haber hecho más en el lado del front? Mirá, ¿sabes que no sé? ¿Sabes que no sé? Lo que sí me sirvió mucho es aprender tanto saber backend, frontend y haber tocado ese tipo de cosas. eh, Me sirve mucho para saber, para manejar proyectos más de largo alcance, digamos, o saber un poquito de todo, digamos. No sé si volvería a frontend, pero sí tengo ganas, por ejemplo, ahora que justo estoy codeando estoy queriendo empezar a retomar React Native, por ejemplo. Estoy haciendo esta app que sirve para clasificar tazos, por ejemplo, de Pokémon. Y ahí es como integro backend, integro mobile, un poco de frontend, y de paso meto ahí un modelo y ya me queda. Claro. Yo no sé si volvería a ser 100% frontend, pero sí, como se extraña hacer, deja hacer que las cosas estén lindas, qué sé yo. Mi único consuelo ahora el que tengo es, che, tengo la diapositiva, la presentación y armo una diapositiva decente, digamos, y corrijo las cosas que están mal que ponen mis compañeros, digamos. Pero porque soy un hincha huevo del frontend, ¿no? Bien, Pero sí. muy onda. Batu, vas a ser siempre bienvenido del mundo en el lado oscuro del frontend. Gracias. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, siendo una horita y moneditas que nos habíamos pasado, acá tenés fans en el chat, te quieren mucho. Gracias, Rodri. Vamos a ir cortando. Batu, ¿algo para agregar? ¿Alguna pregunta para hacernos? ¿Algún Yo comentario? para agregar algo que no mencioné, que sí capaz es interesante, porque en un momento preguntaron cuál es la diferencia, por ejemplo, en cursos en la universidad, o si tengo que ir a la universidad, por ejemplo, y esto quería recalcar. La universidad, quien está bueno, digamos, te forma a bajo nivel y demás. A mí, por ejemplo, en mi caso personal, me ayudó mucho a encontrar laburo, a hacer el pasaje, digamos, de frontend a Data Science. ¿Por qué? Porque la facultad te da contactos. Eso es algo que capaz, no sé es como bastante underrated, ir a la facultad.
digamos, y decir, bueno, che, la facultad te da contacto. Eso es como lo más poderoso, si se quiere, de la facu. Uno puede aprender todo lo que quiera, digamos, en internet. Hay un montón de material, gente experta, tipo, escribiendo cosas muy específicas. Puede aprender todo por ahí. Pero la facu, por ejemplo, ayuda mucho, a diferencia de los cursos, ayuda mucho a eso, a tener contactos y poder decir, bueno, che, mira, tengo esta persona que está buscando laburo, Mm. me ayuda a buscar. O sea, yo entré, ahora estoy laburando justamente ahí porque alguien de la facu, digamos que un docente que lo aprecio un montón, me ayudó a entrar, digamos, me dijo, che, mira, necesitamos gente. Y yo te conozco y yo sé que estás laburando con álgebra y estás haciendo cosas acá. Pero las otras entrevistas es como, che, bueno, ¿usted quién es? Yo hago, quiero ser junior en Machine Learning y te sacan cagando, boludo, porque uno, no sé, como, o esperas que hayas hecho alguna cosa, ¿viste? O hayas hecho tal. Y es difícil, se vuelve más difícil buscar, hacer el pasaje de carrera. Así que nada, Sí. de eso. Yo te auto a la carrera, a la FIUA, vamos a la Universidad Pública. Bien. Así que Buenísimo, eso. Batu. Vamos a la universidad pública. Bien, bien. Siendo todo por hoy, lo único que queda para agregar y lo más importante de todo es, Batu, gracias por el tiempo. Gracias No, por gracias a responder usted. las preguntas nuestras del chat. Tirar un poco de Magic. La verdad que es un tema bastante copado y que está bastante en tema últimamente. Un placer, un placer. Después, si quieren hacer alguna otra edición de GAUS donde hagamos, no sé, algo con Machine Learning en vivo, también estoy disponible para hacer Esa. alguna boludez y mostramos cómo funciona. Si a alguno le interesa, ¿no? También Mm. tiramos un Obvio. modelito ahí en Kera y hacemos, che, mira cómo se resuelve esto. También estoy súper disponible, así que gracias por invitarme. Yo estoy encantado de poder participar. Siempre Genial. bienvenida. Bueno, Pablito, ¿querés hacer los honores? Dale. Bueno, Los para los chivo honores. que no nos conocen tanto, eh, streameamos en Twitch lunes y miércoles. Eh, los lunes hacemos en general, codeamos algo en vivo. Los miércoles tenemos este tipo de charlas y también podcast, donde siempre charlamos, debatimos algún tema de front y de otras cosas de programación. Y para los que no nos pueden ver en vivo, nos pueden escuchar los capítulos de podcast en Spotify. Siempre nos van a encontrar como Frontend-Army en todas las redes y pueden ver los capítulos y streams en YouTube también. Y bueno, después en Instagram, TikTok y YouTube también los videos cortitos donde en general Capi está contando novedades o sacamos clips de los capítulos. Eh, Nos pueden seguir por ahí también. Y por último, también tenemos una comunidad en Discord donde respondemos preguntas, aceptamos sugerencias, feedback y charlamos, que pueden tirar exclamación Discord en el chat y les va a salir el link para unirse. Así que los esperamos ahí para que se enteren de novedades y nos pidan cosas, nos den sugerencias, lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, gracias por venir, gracias por sumarse. Nos estamos viendo el lunes que viene. Chao, chao.